Gracias, Padre. Te damos todo, todo, Señor, a ti. Todo es por ti y para ti, Señor. Amén y amén. Ay, qué bueno. Gracias, Señor. Ok. La semana pasada estuvimos recordando la Santa Cena, ¿verdad? Ese momento especial donde recordamos lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Si ¿se acuerdan cuando tomamos el vino, los que estuvieron aquí? Que lo tomamos haciendo ese simbolismo que representaba el pacto, el nuevo pacto, su sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. En la palabra vemos la evidencia del amor de Dios. Dios mostró su amor por todos nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, para darnos vida y para darnos esperanza a nosotros. Cristo amó a la iglesia, dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que vemos como en toda la palabra nos hace referencia de ese amor presente, manifestado por cada uno de nosotros. Aún dice la palabra, en esto hemos conocido el amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Dígale al hermano que está a su lado, tienes que amarme como Cristo me amó. Y dile, y tú también tienes que amarme como Cristo me amó. Dios nos llama a una completa respuesta de amor, una completa respuesta de su amor. Vemos en Marcos capítulo 12, versículo 28, cómo se había acercado uno de los escribas, un maestro de la ley, y empezó a escuchar que muchas personas disputaban con Jesús. Le estaban haciendo preguntas, pero eran malintencionadas, y Jesús estaba dando respuesta. Él vio la sabiduría de Jesús y él quiso hacer una pregunta importante. Esta pregunta que le hizo, que está en Marcos capítulo 12, versículo 28, le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, y cita tanto el Éxodo como Levíticos, cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Ok? Y dice, este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba, cuando le escuchó, respondió, bien maestro, ¿verdad que has dicho? No hay, dice, Dios uno es y no hay fuera de él otro. El amarle con todo el corazón, con el entendimiento, con el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Digan conmigo, el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Más que cualquier tipo de ritual, de ceremonia, cualquier tipo de esfuerzo humano. El amor a nuestro prójimo es aún mayor. Y él, ¿qué estaba haciendo? Él estaba resumiendo sus principios, sus mandamientos a través del amor. Porque si nosotros amamos, entonces podemos cumplir cada uno de esos mandamientos, ¿ok? Lamentablemente en este tiempo muchos creen que es a través de las acciones que nos podemos ganar el favor de Dios, a través de sacrificios, de actos para buscar santificarnos, que pueden ganarse el favor de Dios con rituales, con sacrificios, y eso, mis hermanos, no es correcto, porque el amor de Dios por nosotros fue manifestado, dice la palabra, aún siendo pecadores, y su amor es para todos nosotros. No hay una barrera que pueda separar el que alguien pueda acercarse al Señor. Gracias por la obra de Jesucristo. Quiero invitarles a que me acompañen a Hechos capítulo 10. Voy a contarles esta historia en la cual estaba presente
en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este era un jefe. Hechos capítulo 10. Este hombre, dice la palabra que era un centurión, o sea que era un hombre de autoridad. Era un jefe que tenía a su cargo varios hombres. Y miren cómo describe la palabra en el versículo 2 a Cornelio. Dice, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Sin embargo, Cornelio no pertenecía a algún sistema, no pertenecía a algún movimiento, simplemente él había puesto en práctica lo que él había escuchado. Y dice la palabra que vio como, en versículo 3, en una visión, como un ángel de Dios entraba a ese lugar y donde él estaba y le decía Cornelio. Le dijo su nombre y él, mirándolo fijamente y atemorizado, le dijo, ¿qué es, Señor? Él responde, tus oraciones y tu limosna ha subido para memoria delante de Dios. O sea, él estaba diciendo, Dios ha escuchado tus súplicas, Dios ha visto lo que hay en tu corazón. Y él le dice que haga llamar, vaya a buscar a Simón, llamado el Pedro, y que lo trajera con él, que él iba a decirle algo. Y por supuesto Cornelio manda a sus siervos a buscar a Simón, Pedro, y dice la palabra que el día siguiente a eso, mientras los siervos iban a buscar a Pedro, Pedro estaba en la azotea de su casa orando. Y él estaba orando y en ese momento en que él estaba orando tuvo un éxtasis. Y este éxtasis que se le presentó a Pedro, lo pueden ver en el versículo 9, los que están anotando, dice que vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una gran voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro respondió, ¿qué creen que respondió Pedro? Pedro respondió, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Imagínense que el ángel se presenta y él le dice que no va a hacer eso. Imagínense hasta dónde era el nivel de religiosidad que no le hacía ver aún más allá de lo que estaba pasando, ¿verdad? De ese milagro sobrenatural de tenerlo ahí presente. ¿Y por qué él no había comido más? Porque esto violaba sus creencias judías. Por eso él no lo había hecho. Entonces vemos como en el versículo 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. O sea, tú no estés llamando común o inmundo a lo que Dios ha llamado puro. En esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, mientras Pedro estaba perplejo, todavía pensando en lo que significaba esa visión que iba, o sea, en contra de lo que él estaba practicando, dice la palabra que el Espíritu habló a él y le dijo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate, pues desciende, acuérdense que él estaba ¿dónde? En la azotea, levántate, desciende y ve con ellos y no dudes en ir. Pedro les recibe, les hospeda a ellos, él siendo judío, ellos siendo gentiles, ¿verdad? Ya la visión le había dicho, no estés llamando a lo que yo he llamado puro, no lo estés llamando contaminado. Y parten en la mañana vía a la casa de Cornelio. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio se arrodilla, se postra delante de él y él lo levanta, le dice, no, yo soy hombre, tú no me estés adorando, cuéntame qué ha pasado. Cornelio le cuenta lo que le había sucedido, yo estaba, ¿verdad? Y se me presentó un ángel y me dijo que te hiciera llamar, que tú me ibas a decir algo. Ahí Pedro había llevado a parte de los fieles judaizantes con él. Y también ahí estaba Cornelio, que había invitado a sus personas más allegadas, porque imagínense qué era lo que tenía que decirle Dios. Y ahí estaban todos testigos. ¿Qué tienes ahora tú que decirme? En ese momento que Pedro escucha
lo que había sucedido con Cornelio, que se le había presentado el Espíritu Santo, bueno, el ángel del Señor, dice, miren lo que ocurre, versículo 34. Ajá, porque fíjense cómo dice la palabra que se le presentó el ángel y le habló a Cornelio y le dio instrucción. Después, a Pedro, ¿qué dice? Que él pudo ver con un éxtasis esa visión y escuchó que el Espíritu, dice la palabra ahí, le dijo que descendiera y que fuera con ellos. Ahora, estando ahí presente, con todos de testigos, viendo a ver qué iba a pasar, Pedro, cuando escucha todo lo que Cornelio había vivido de forma sobrenatural, en el versículo 34, Pedro, abriendo la boca, dijo, yo les invito a que lean conmigo lo que dijo Pedro en el versículo 34 de Hechos, capítulo 10. Hechos 10, versículo 34. En verdad comprendo, vean conmigo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Qué hermoso. Dios no hace acepción de personas, sino que todo aquel que puede acercarse a Él. Y Él empezó a hablar, empezó a darle un sermón bellísimo, que lo pueden ir leyendo, donde habla de cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús de Nazaret. Y dice la palabra que mientras Él estaba hablando, en el versículo 44 dice, mientras aún Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido a ver qué era, qué iba a hacer Pablo en esa casa de ese gentil, dice, quedaron atónitos. ¿Cómo quedaron? Atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, y empezaron a escucharlo hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, el versículo 47, respondió Pedro y les dijo, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cómo decir? O sea, ¿hay alguien que vaya a impedir, después de que estamos viendo que el Espíritu Santo ha sido derramado? Entonces dice que mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Y claro, ellos le rogaban para que se quedara algunos días. Dios desea que todo el mundo, independientemente de su nacionalidad, etnia, pueda escuchar el Evangelio y pueda recibirlo y pueda ser salvo, que pueda creer en Él, porque Dios, ¿verdad?, nos ofrece su gracia y su perdón a todos, mis hermanos, a todos, a todos. No hay alguien que usted diga, él no lo merece o él no puede acercarse. Todos pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia y recibir ese socorro que el Señor tiene para nosotros. Y miren qué pasa. Después de que ocurre esto, resulta que se enteraron, los judaizantes se enteraron que había pasado esto sobrenatural en el capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense eso. Diga conmigo, nadie los mandó. Nadie los mandó a enseñar. ¿Qué estaban enseñando ellos? ¿Qué? Lo que estaban haciendo era confundiendo. Diga conmigo, nadie lo mandó. Nadie los mandó a andar enseñando algo contrario. Y entonces empezó una discusión. Bueno, ¿y qué pasó? Y ellos no son judíos, entonces no están circuncidados, entonces tienes que circuncidarte porque si no, no vas a ser salvo. Tienes que hacer nuestros rituales, tienes que hacer nuestras ceremonias. Entonces ahí ocurrió algo maravilloso, que fue un gran concilio en Jerusalén, donde todos se reunieron a hablar de esto que estaba ocurriendo. Y mientras estaban ahí hablando y mientras estaban expresando, el versículo 7, Pedro se levantó después de mucha discusión y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo
que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Es lo que relatamos hace poco. Y lea conmigo, versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hay entre nosotros y ellos. ¿Hay diferencia entre nosotros y ellos? No. Él estaba diciendo, hermanos, yo mismo les hablé de lo que ocurrió. Ninguna diferencia hay entre nosotros y ellos. Dice, purificando por la fe sus corazones. En ese momento en que ellos recibieron al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿qué estaba haciendo? Purificando sus corazones. Y ellos estaban enfatizados a que ellos fueran a circuncidarse, cuando el Espíritu Santo hizo una obra perfecta y sobrenatural en el corazón de ellos. En este momento, en Hechos capítulo 15, aquí es donde se ve el primer intento o la primera movimiento de toda esta doctrina y todo este movimiento judaizante que buscaba precisamente a los gentiles que se convertían al Señor, que se volvieran a estas prácticas judías. Ellos en este concilio les dieron, como decir, un parado. Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿ellos pararon? Ellos aún han continuado su labor. Y este movimiento judaizante busca, mis hermanos, que tú y yo adoptemos los rituales y las ceremonias que fueron establecidas en un tiempo. ¿Por Dios? Sí. Pero fue en un tiempo, ¿verdad? Otra dispensación, que a través de esos rituales y esas ceremonias ellos buscaban santificarse, buscaban, ¿verdad?, el perdón de sus pecados, cantidad de sacrificios, cantidad de rituales que fue agotador para ese tiempo. Entonces ellos querían que todos estos gentiles que aceptaban al Señor empezaran a practicar todos estos rituales y todas estas ceremonias. Y vemos cómo esta corriente de este movimiento judaizante busca seguir entrando a las iglesias y en muchos lugares para confundir. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto, Pablo hacía referencia a que es otro evangelio. No porque hay dos evangelios, sino que ellos lo que están haciendo es pervirtiendo, dañando, pervertir lo que ya está, que es perfecto y que es maravilloso. Porque lo que no pudieron conseguir tanto tiempo, con tantos sacrificios, vino Cristo, el único sacrificio perfecto, completo, hermanos. No hay nada que tú y yo tenemos que añadir a ese sacrificio en la cruz. Gracias a ese sacrificio tú y yo somos perdonados. Y somos libres, no solamente del pecado, sino también de cada uno de estos rituales y ceremonias religiosas. Y de repente ustedes me pueden decir, bueno, y entonces, ¿qué mandamientos tenemos que cumplir? Fíjense, cuando fue la ley mosaica establecida, ¿verdad? Que por supuesto fue establecida por Dios, Dios se la dio a Moisés, vemos toda la historia maravillosa. En esta ley hay dos aspectos importantes. Uno, la ley moral, y dos, la ley de rituales y sacrificios. La ley moral nos habla de la naturaleza del Señor. No matarás, no adulterarás, poner al Señor, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Dios uno es, no adorar a ídolos. ¿Eso está vigente? Por supuesto. Eso muestra el carácter de nuestro Señor. Y no solo eso, sino que vemos cómo Cristo en la tierra lo citaba. Es más, decía, oíste que fue dicho, no adulteréis. Mas yo os digo, o sea, tomaba esos mandamientos y le agregaba aún más. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicie, ¿ya adulteró en su corazón? Entonces, cada uno de esos mandamientos maravillosos, honrar, no mentir, no robar, muestran su naturaleza, están presentes y se enseñan en todo el Nuevo Testamento, ¿ok? Pero toda la parte de la ley de rituales, ceremonias, fiestas, celebraciones, la fiesta del Día del Perdón,
el sabbat, así como circuncisión, como todas esas cosas, eso es lo que queda abolido completamente. ¿Se entiende? Entonces, el Señor, cuando inicié el estudio, la predicación de hoy lo hice nombrando que el Señor decía, el mandamiento más importante de todos, que Dios uno es, que nos amemos, que lo amemos a Él sobre todas las cosas y nos amemos. ¿Por qué? Porque en el amor está resumido estos mandamientos. Porque tú no vas a engañar a tu esposo si tú le amas a Él. Primeramente, si tú amas a Dios, porque le debes fidelidad, ¿verdad? Todos los mandamientos pueden ser cumplidos con ayuda del Espíritu Santo. ¿En ese tiempo ellos tenían al Espíritu Santo? No. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y Él es el que nos da la fuerza, nos ayuda. Él es el que está ahí para consolarnos, para animarnos. Él es el que pone ese deseo en nuestro corazón. Él está ahí presente. Entonces, todo lo que nosotros desechamos viene a ser los rituales de esa ley, la ceremonia de esa ley. No es necesario para nosotros celebrarlas, y hacerlo no nos santifica. Más bien, hacerlo es decirle al Señor, tu sacrificio no me santifica, necesito hacer más cosas. Y es ahí si caemos en un error. De repente usted me puede decir, bueno, es que yo no sabía eso. No se preocupe, hermano, porque Dios conoce su corazón. Pero hoy el Señor te está trayendo luz para darnos cuenta y poder evaluar. Podemos llegar a decir, hermano, pero de repente yo no estoy poniendo en práctica, pastora, estos movimientos judaizantes, los rituales y eso. Sí, pero esta misma palabra la podemos aplicar en todas las áreas, porque si nosotros nos contaminamos y nosotros permitimos estar recibiendo cantidad de enseñanzas de nueva era, de tantas cosas que hay, paganismo, libertinaje, es lo mismo, estamos corrompiéndonos, ¿verdad? Nosotros, el Señor lo que nos llama a cada uno de nosotros a que, motivados por el amor, cumplamos sus principios. Pero por eso es que tú y yo tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y Casa de Alabanza, que es una iglesia de formación, nos provee las herramientas para estudiar. En los grupos de conexiones, usted puede responder a dudas de las enseñanzas del domingo o profundizar aún más. En el programa de formación puede seguir estudiando. Tenemos que conocer la palabra de Dios, porque van a querer venir a engañar, van a querer venir a confundir tu mente o la de tu familia, y tenemos que saber cómo responder y tenemos que estar preparados para ello. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 7. Dice, capítulo 7, versículo 18, voy a leer la NBI, dice, por una parte, la ley anterior queda anulada. ¿Cómo queda la ley anterior? Anulada. Por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. ¿Qué garantiza nuestro Señor Jesucristo? Pacto superior. El pacto superior. Dice, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Amén. Tenemos nuestro sumo sacerdote que no muere, que está ahí presente para siempre interceder por cada uno de nosotros. ¿Ves? Entonces vemos cómo esos eran ¿qué? Pobres rudimentos de la ley. Pero nosotros nacimos de nuevo, y en ese nacimiento nuevo, ¿qué recibimos? Al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es en nosotros la garantía de que un día estaremos con el Señor, y también de que su presencia está en nosotros. Es el Espíritu Santo que está en nosotros, es el que produce su fruto, y se ve la evidencia de cada uno de esos aspectos maravillosos. Okay. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no querer nosotros acomodar el Evangelio de Dios a las costumbres, el Evangelio de Dios a rituales, el Evangelio de Dios a cualquier doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado, porque somos nosotros los que tenemos que ser transformados.
por el Evangelio de Cristo. Y el Señor quiere que podamos estar nosotros firmes, hermano, firmes en la fe. Miren el versículo 10, ahí en Hechos, no le leí esta parte, pero es muy importante esta parte. Hechos, capítulo 15, el versículo 10, después de que Pedro les está diciendo que ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, miren el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Por qué seremos salvos? Por la gracia de nuestro Señor Jesús. De igual modo que ellos. Hermanos, ¿por qué creen que ahí decía tentar a Dios? Porque el practicar esas ceremonias y esos rituales es decir que la obra de Cristo no fue suficiente. Por eso nosotros no tenemos que estar haciendo eso, porque estamos, dice la palabra, tentando a Dios. Es decir, bueno, Dios, sí, tú enviaste a tu hijo siendo tú mismo a morir, pero no, o sea, yo igual necesito cambiarme el nombre. Mi nombre ahora tiene que ser judío, voy a vestirme o voy a practicar el día de reposo sábado o no voy a comer estos alimentos. Es decirle a él, no es suficiente. ¿Ven por qué hay que tener tanto cuidado de qué podemos estar haciendo, qué podemos estar aplicando en nuestra vida? Pero dice el Señor, nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Tú y yo tenemos entrada al Padre por ese mismo Espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 1, todo Gálatas nos habla, Pablo preocupado porque este movimiento judaizante había estado entrando, y le escribe a la iglesia de Galacia preocupado, y le dice en el capítulo 1, versículo 6, les dice: estoy maravillado, pero esa maravilla no es de estoy maravillado, no, es de preocupación. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, miren esto, porque mucha gente dice, no, es que tuve un sueño, no, es que un ángel se me apareció y me dijo, no, es que aunque sea un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, hay que rechazarlo completamente. Hermanos, el sacrificio de Cristo es nuestra paz. El sacrificio de Cristo es nuestra paz, hermanos. Es nuestro gozo, es nuestra alegría. Él hizo todo lo que hizo, envió a su Hijo para darnos libertad y quiere que disfrutemos esa libertad, no libertinaje. Bueno, como el Señor me perdonó todo, yo puedo pecar deliberadamente. No, porque dice la palabra, el Señor conoce los corazones, Él sabe, ¿verdad? ¿Por qué actuamos? ¿Cómo actuamos? Y ahí está a su favor, ayudándonos, porque Él quiere lo mejor, Él quiere que no caigamos, ¿verdad? Ok. Entonces vemos cómo toda la palabra se resume en el amor. La segunda carta de Juan, versículo 6, porque esa carta tiene un solo capítulo, por eso no nombro el capítulo, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. O sea, la forma en que tú y yo vamos a responder al amor de Dios es siendo obedientes a sus mandamientos. Hermano, amor es acción. Y es lo que nosotros debemos. Mostrar al Señor nuestro amor siendo obedientes a su palabra. Dice, este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Quiénes perseveran en la doctrina de Cristo? Amén. Amén.
El Espíritu Santo es el que nos ayuda a perseverar en la doctrina de Él. Entonces, lo único que buscan los engañadores, por supuesto, es extraviar, dice, apartar del camino. Y Él nos dijo, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos lleva al Padre. Él es nuestro intercesor, nadie más. Y Jesús amonestó a sus discípulos y les dijo, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque van a haber muchos lobos que se van a disfrazar como ovejas. Pero lo que van a querer es estar entre ustedes para hacer eso, para engañar, para desviar. Entonces por eso es que nosotros tenemos que estar alerta, conocer la palabra y en amor también defender el evangelio de salvación, ¿ok? Entonces vimos, ¿verdad?, cómo en el Antiguo Testamento que estaba ese antiguo pacto, esa ley que Dios dio a Moisés para otro tiempo, todo lo que era referente a rituales, ceremonias, sacrificios quedó completamente abolido por el sacrificio de Cristo. Y lo que tenía referencia en cuanto a la moral, a lo que caracteriza al Señor, que es la parte de la ley moral, eso sigue vigente, pero el Señor lo resumió con tenerlo a Él por primer lugar y amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestros prójimos. Por eso, mi hermano, usted y yo vamos a ser probados a ver si estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y muchas de las formas en las cuales vamos a ser probados si estamos cumpliendo ese mandamiento es como nosotros reaccionamos ante los que nos han dañado, aquellos que nos han traicionado, aquellos que nos han fallado. La forma en que tú respondes a aquellos, ¿verdad?, que te han dañado, muestra cómo está tu corazón. Amén. ¿Ves? Y por eso el Señor decía, cuidado, muchos se enfocan en no contaminarse con lo que entra. No voy a comer esto, no voy a comer eso. Y dice, no, mi hermano, tenga cuidado con lo que sale de su boca, porque lo que sale de tu boca es lo que muestra lo que hay en tu corazón. Y si lo que sale es odio, si lo que sale es falta de perdón, hermano, el corazón está contaminado. Pero en el Señor podemos decir, Señor, mira este corazoncito, Señor, examínalo bien, si tú ves algo ahí que apesta, Señor, muéstramelo, porque eso es amor, hermano. El cristianismo es amor, el cristianismo es práctica, el cristianismo es vivir conforme Cristo, como Cristo lo hizo. ¿Y qué hizo el Señor? Mientras lo escupían y lo dañaban, ¿qué hizo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí el mundo verá la evidencia de los hijos de Dios, que en nuestra naturaleza está el amor. Pero no nos preocupemos porque el Espíritu Santo está en nosotros y podemos amar a través de Él. Él es el que hace posible ese amor a todas las personas. ¿Amén? Amén. Gracias porque no se me han dormido con este calorón. Gracias. Les invito a leer Hebreos capítulo 7, del versículo 18 al 25. Ok. Dice así, miren esto. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Versículo 10. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 20. Estoy en Hebreos capítulo 7. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juro el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Versículo 24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos por siempre nuestro intercesor. Y el que se acerca a Dios, ahí va a estar Jesucristo para interceder a su favor. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo fue reemplazado ese primer pacto. Y nosotros estamos en este tiempo maravilloso, que es este tiempo de la gracia, y tenemos a su Espíritu Santo en nosotros. En Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cómo nos hizo a nosotros? Perfecto. Perfecto. Aunque, hermano, tú y yo cometamos errores, el Señor nos ve perfectos. Y cada día nos va perfeccionando, pero Él ya nos ve así. Él ya te ve perfecto. Sí, sabemos que es un proceso, pero Él así nos ve a nosotros. Y seguimos, 17, vamos al 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Ahora miren lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos como firmes, dice la palabra, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Qué hermoso es y saber que cada uno de nosotros ya fuimos santificados por esa ofrenda que Él hizo por nosotros. Ese antiguo pacto les recordaba a ellos que eran pecadores constantemente les recordaba ese pecado, esos sacrificios que en ese momento dieron para ellos. Ellos respondieron y fueron obedientes a lo que Dios les había dicho, pero sabemos que ahora no están presentes para nosotros y eran sacrificios, o sea, que no fueron efectivos. ¿Por qué? Porque dice, si hubieran sido efectivos con una sola muerte, se hubieran alcanzado, pero era constante y constante derramamiento. Sin embargo, la muerte de Cristo sí nos perfecciona a nosotros por una sola vez, con ese sacrificio. Por eso, mis hermanos, no tenemos que estar adoptando ningún tipo de costumbre ritual para ser santificados, cuando sabemos que lo que Dios desea es que tú y yo le amemos y que pongamos en práctica sus principios, pero no es por obra, sino es por gracia que hemos cada uno de nosotros recibido esa salvación y esa vida eterna. Amén. Para cerrar, quiero leerles Gálatas capítulo 5. Dice, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste. O sea que en el momento en que la persona empieza a poner en práctica un ritual y esas ceremonias, ¿verdad? Creyendo que así somos santificados, ¿qué estamos haciendo? Estamos desligándonos de Cristo. Imagínense, te estás desligando de Cristo. Dice, de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, porque ¿estás buscando santificarse por medio de esos rituales o recibes la bendición de que sea por gracia y vives en esa gracia maravillosa? Y dice el versículo 5, pues nosotros
Por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sino la fe que obra por el amor. Y todo Gálatas es esa carta de Pablo a la iglesia de Galicia, precisamente exhortándoles y hablándoles que volvieran, que no se desviaran. Y en el mismo libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Hermanos, vean el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles. Así que, hermano, usted ni se tiene que ir a convertir en judío, ni se tiene que cambiar su nombre. Si usted no es judío, usted no tiene que estar cambiándose su nombre, ni tampoco tiene que aprenderse todos los principios o todos los temas en el vocablo como tal, porque ellos empiezan a cambiar todo. Ya no puedes decir entonces Dios, tienes que decir Yahvé, no puedes decir Jesús, entonces tienes que decir Yeshua. Y empiezan a cambiar aún el dialecto de las personas. Una cosa es que nosotros como pastores, como maestros, sus líderes también de conexión, les podamos hablar, ¿verdad?, de que una palabra en hebreo, una palabra en griego, darles el significado, pero es una herramienta de estudio a intentar cambiarles a ustedes el vocablo, o creer que si tú no le dices Yahvé al Señor, Él no te va a escuchar, o tiene más poder. ¿Me explico? Parte de la línea y ese movimiento judaizante busca también que ellos se pongan la ropa como ellos, que aún los que no están circuncidados lo hagan, porque si tú lo hiciste por médicamente, salud, porque eso es otra cosa, ¿verdad? A hacerlo porque crees que si no lo haces estás en pecado y no puedes ser salvo. Entonces, ¿qué es tan importante? Es que nosotros estemos arraigados a la fe. Y dice lo siguiente, versículo 15: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Entonces, practicar estas cosas, el sábado de reposo, no comer ciertas cosas, es querer añadirle algo a lo que es perfecto, a lo que ya está hecho. No hay nada que podamos añadir a un acto tan perfecto como el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Gracias. Pueden ponerse de pie. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ese acto tan maravilloso, Señor, a través de tu muerte. Señor, un nuevo pacto, este pacto de gracia, Señor. Gracias, amado Dios, porque sabemos que no hay una barrera para alguien. Todos se pueden acercar a ti, Señor, y recibir esa misericordia. Señor, te pedimos por aquellos que están confundidos, Señor, pero necesitan de ti, y que tú los amas igual como nos amas a nosotros. Señor, que tu palabra, que tu evangelio pueda llegar a sus vidas, que los velos caigan, Señor, y puedan conseguirte a ti, Señor, ese Dios de amor que quiere perdonar sus pecados, ser su Padre y su Señor. Gracias, amado Dios, porque tu palabra es poder, Señor. Gracias, Padre, por cada madre, por cada padre, por cada abuelo, esposa, esposo, que sus palabras
sirven, Señor, para declarar lo que tú ya has establecido. Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Y esa palabra, Señor, que pueda dar fruto en sus corazones, Señor. Padre, te pedimos perdón si hemos permitido que esta línea, esta doctrina o lo que el mundo quiere presentarnos pueda pervertir el Evangelio, Señor. No, Padre, nosotros queremos estar firmes en tu Evangelio, Señor, en esta hermosa doctrina, Señor, que tú has traído para nosotros, donde tú, Cristo, eres el centro de todo. No hay nada ni nadie más poderoso que tú, y nada ni nadie se lleva el honor que tú mereces, Señor. No son nuestros esfuerzos humanos, es tu gracia, es tu favor, Señor, sobre nuestras vidas. Ayúdanos a ser mensajeros de amor, Padre, Señor, y que podamos cada día responder a tu gran amor, siendo nosotros obedientes a tu palabra, Señor, actuando, Señor, con amor. Que las personas cuando nos vean puedan ver ese amor, te puedan ver a ti, Señor. Cuando nosotros hablemos de ti, Señor, sea tu amor, sea tus palabras tocando, Señor, a sus corazones. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque cada uno de mis hermanos, Señor, son mensajeros que anuncian tu paz, Señor, que anuncian las buenas nuevas de salvación. Señor, somos tus embajadores, Señor, que te representamos a ti, Señor, y daremos a conocer tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, por este alimento que nos llena, Señor. Gracias, Padre, te adoramos, te exaltamos, te honramos, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias porque tú no haces acepción de personas, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.